Cuando estamos hablando de lo que son corporaciones, es bien importante que tengamos presente ciertos términos o cierta terminología que nos permite trabajar mucho mejor lo que es la contabilidad de las acciones. Dentro de los conceptos básicos está uno que conocemos como el capital stock. ¿Qué es eso de capital stock? Es una frase que se utiliza para cualquier acción emitida para obtener capital. Cuando yo emito una acción para obtener capital, pues eso se llama un capital stock, ¿ok? Y es un instrumento financiero. Otro término son las acciones autorizadas. Las acciones autorizadas son el número de acciones que el estatuto dentro de la corporación permite vender. O sea, cuando se crea la corporación se establece cuántas acciones van a estar autorizadas para venderse. ¿Y por qué esto es importante? Porque la corporación siempre tiene que mantener control de su organización. Entonces, solamente se puede establecer que se van a autorizar vender X cantidad de acciones para evitar perder el control de la corporación. Así que esas acciones autorizadas están autorizadas dentro de lo que son los estatutos de la corporación. El número de acciones autorizadas usualmente excede el número de acciones emitidas, que las acciones emitidas vamos a ver un poco más adelante, que son las que se permite vender. Las acciones emitidas son las que se venden, autorizadas se permite vender, emitidas se venden, ya sea directa o indirectamente. Así que el estatuto de la corporación te permite vender unas acciones autorizadas y las que emito o las que vendo son esas corporaciones que vendí, ya sea directa o indirectamente. Las acciones emitidas o las issue stock son el total de esas acciones que tienen los accionistas. Las acciones outstanding o los outstanding stock se refiere a esas acciones emitidas que poseen los accionistas, que están en las manos de los accionistas. Cuando nosotros autorizamos las acciones, nosotros no hacemos ninguna entrada de jornal porque no es requerido. Y una corporación divulga el número de acciones autorizadas en su sección de equidad, de equity section, en el balance sheet o en sus notas. Pero recuerde, uno son las acciones autorizadas, que es la que el estatuto de la corporación me permite vender, las emitidas o selling, issue o selling, que son las que vendí, y las outstanding, que son las que están en manos de los accionistas. Recuerde que usted, ¿verdad?, vende acciones, específicamente acciones de capital, para obtener ingreso para la corporación. Bien importante que dentro del proceso que estamos trabajando, nosotros sepamos que existe una diferencia entre ese valor que se le asigna a la acción cuando es autorizada, cuando en el estatuto o los derechos de la corporación se establecen la cantidad de acciones autorizadas. Esas acciones se les asigna un valor y ese valor se llama par value. Es un valor arbitrario que se coloca para las acciones. Eso no es lo mismo que el market price. El market price es la cantidad en que cada una de esas acciones es vendida en el mercado. Así que es distinto y tenemos que conocer que existe una diferencia entre el par value, que es el valor que se le asignó cuando se autorizó, y el market value o el market price, que es el valor o el precio con que se vendió la acción en el mercado de valores. Existen diferentes tipos de acciones. Están las par value, las no par value y la state value. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Cuando hablamos de las par value, son estas acciones que se les asignó un valor par, que fueron acciones que el estatuto de la corporación
estableció o le asignó su valor, ¿verdad? Que fue lo que mencionamos anteriormente. El No Par Value Stock, pues simplemente también se conocen como las No Par Stock, que es que ese estatuto de la corporación no le asigna un valor, simplemente no tienen valor par. Y las State Value Stock son esas acciones que no tienen un valor par, pero que la junta de directores le asigna un State Value, una cantidad específica. Así que los State Value y Par Value usted lo puede confundir, pero la diferencia está en que el par value es el valor asignado dentro del estatuto de la corporación y los state value es cuando esa acción no tiene par value, pues la junta de directores dice, pues le vamos a poner este valor, ¿ok? Es la diferencia. Otro término que es importante conocer es el stockholder equity, ¿verdad? O también conocido como el shareholder equity o el corporate equity, que es la parte que habla de la equidad de los accionistas. Esto está en el balance sheet. Y dentro del stockholder equity hay algo que es bien importante conocer, que es nuevo para ustedes, que es algo que se conoce como el paid-in capital o paid-in contributed capital, que es ese efectivo o esos otros activos que recibe la corporación como intercambio de las acciones. O sea, el paid-in capital va a ser ese efectivo o ese activos que va a recibir la corporación por el intercambio de una acción, o sea, por la venta de una acción. El return earning, que en español se conoce como ganancia retenida, es aquel ingreso neto acumulado o la pérdida que no se distribuye en dividendos. Recuerde que cuando un accionista recibe como ganancia de las acciones que tiene, recibe dividendo. En los bonos se recibían intereses, en las acciones se reciben dividendos. Entonces, si no se reparte esa ganancia, ¿verdad? En dividendos, eso se acumula. Y eso que se acumuló es ganancia retenida o return earning. Si fuera pérdida, pues también se llama return earning o retain loss. ¿Ok? Bien importante que cuando nosotros estamos hablando de los balances del stockholder equity para efectos de que a usted se le facilite el entendimiento, las acciones comunes que dijimos que son cuando una corporación tiene un solo tipo de acción, es una acción común, eso tiene un balance normal crédito, el paid-in capital, que es el que acabamos de mencionar, que se utiliza cuando vendemos esa acción por encima del valor par, pues el paid-in capital in excess of par también tiene un balance normal de crédito y el retained earning también tiene un balance normal de crédito. Quiere decir que las tres cuentas aumentan por el crédito.